Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Esteban Feria. Es intendente de la Policía Local de Sagunto, además de profesor del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias en la materia de detección de drogas en la conducción. Con Esteban vamos a tratar en qué consisten dichas pruebas, así como las sanciones, cuándo aplicar la vía penal o la vía administrativa, así como otros puntos a tener en cuenta por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Y antes de iniciar os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Esteban. ¿Qué tal estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, lo primero, parte de ITEPOL, agradecerte tu tiempo y que lo quieras compartir con todos nuestros oyentes. Tenemos un tema bastante interesante, como es la detección de drogas en conductores, ¿no? Drogolemias que se conoce también. Pero antes de entrar en materia, Esteban, una breve presentación para nuestros oyentes. Sí, bueno, pues soy funcionario de policía local, soy intendente de la Policía Local de Sagunto, bueno, funcionario desde hace más de 25 años de policía y, bueno, concretamente he estado dedicado al mundo de la detección de drogas en conductores desde el año 2013 hasta el año 2000, bueno, si contamos la formación hasta la actualidad. Nada, pues eso está bien, además es un tema bastante interesante. Y para introducirnos de lleno en el tema, ¿qué sería la drogolemia, ¿no? ¿Cómo se suele definir? Sí, vamos a ver, a mí en principio el término drogolemia yo no lo suelo utilizar, no lo he utilizado nunca, básicamente porque la RAE no lo reconoce, igual que alcoholemia lo reconoce, drogolemia, que sería el equivalente en drogas al alcohol, no es reconocido de momento por la RAE. Entonces, yo normalmente me dirijo, me refiero a esas pruebas como pruebas indiciarias, como pruebas de detección de drogas, sí, procedimiento para la detección de drogas. No utilizo palabras ni drogotest ni drogolemia porque como tales no existen, o por lo menos la RAE no las reconoce. Perfecto. Me has preguntado en qué consisten las pruebas. Sí, ¿qué sería? ¿Qué sería más o menos? Pues sería la detección, sería el sistema o el procedimiento que se lleva a cabo para comprobar la presencia de drogas o de sus metabolitos en el organismo de una persona, en este caso en una persona que conduce un vehículo. Perfecto. O sea, sería lo que has dicho antes de la detención de alcohol, que seguramente todo el mundo lo conoce, pero basado en el tema de drogas. Correcto. También eres profesor en la materia. Para poder realizar este tipo de pruebas, ¿es necesario tener el curso? Vale, tenemos que acudir a la norma básica que regula estas pruebas, que es el artículo 796.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo fue modificado por la Ley Orgánica 5/2010, entró en vigor en diciembre del 2010. Y digo que es norma básica porque la modificación concreta de este punto del artículo 796 es ley orgánica. Por lo tanto, ya nos está diciendo que ese precepto de alguna manera regula alguna actuación policial que tiene relevancia o que tiene interés respecto de un derecho fundamental, en este caso el derecho fundamental a la intimidad. Por lo tanto, como dice Fiscalía General del Estado, la circular 10/2011, sus disposiciones, ¿de acuerdo?, tienen que prevalecer sobre las de rango administrativo, puesto que lo que establece es una norma, o sea, es un marco de referencia, un marco de mínimos, ¿de acuerdo?, a la hora de proteger ese derecho fundamental que se puede ver violentado por estas pruebas. Dentro de esos mínimos que recoge el 796 está la necesidad o el requerimiento de que los funcionarios de Policía Judicial de Tráfico, así se dirige a nosotros, que realicemos estas pruebas, tengamos una formación específica en la materia. Por lo tanto, sí es una norma básica, ¿de acuerdo? Y es un requisito sine qua non para realizar las pruebas, y conforme se preocupa también el fiscal coordinador de seguridad vial, como dijéramos, de concretar para que no haya duda,
especifica que independientemente del tipo de control al que nos refiramos, es decir, no hay un procedimiento administrativo y un procedimiento penal, solo hay un procedimiento, ¿de acuerdo?, que es el establecido en su parte básica en el 796 y que sí que puede ser desarrollado por la Ley de Seguridad Vial o por el Reglamento General de Circulación, pero en ningún caso ese desarrollo puede eliminar estos requisitos básicos del 796, entre los cuales, desde luego, uno de los principales es la formación específica. Y esta formación le impartirán en las academias, bien o de Guardia Civil o de policías, organismos oficiales, ¿no? Quiero decir. Sí, sería el segundo paso, una vez establecida la exigencia, ¿de acuerdo?, de que en todo caso el funcionario esté formado específicamente en la materia. La segunda duda que nos asalta es quién tiene competencias para diseñarla, para impartirla, para regularla. Bueno, pues Fiscalía General del Estado, que es además la que impulsa la modificación del 796, nos dice o nos informa en la circular 10/2011 las instituciones que tienen competencia para realizar o impartir o organizar esta formación son el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas con competencia en formación de policías locales. Entonces, entiendo también que cuando un agente de la autoridad realice este tipo de pruebas, dicho documento que le certifique o que acredite que ha superado este curso, tendrá que adjuntarlo, bien ya sea vía administrativa o vía penal en este tipo de pruebas. Como mínimo, su administración tiene que contar con el certificado para poder. Se ha dado el caso de alegaciones a pruebas de drogas. Yo siempre recomiendo que las secretarías en este caso de las policías locales, las secretarías de los ayuntamientos, realicen certificados con números profesionales. No habría ningún problema en que constaran los certificados que la Academia de Policía Autonómica correspondiente o el Ministerio de Interior, que nos hemos formado en, por ejemplo, la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, poder adjuntar el certificado, pero siempre lleva datos personales, etcétera. Yo siempre recomiendo que las secretarías de los ayuntamientos hagan comprobado el expediente personal de los funcionarios y comprobado los certificados de estas instituciones con competencia, pues haga un certificado de los miembros de ese cuerpo de policía local que a fecha de están homologados, tienen la formación homologada, la formación impartida por los organismos pertinentes para realizar este tipo de pruebas. Y estas pruebas, así de forma escueta, ¿cómo se realizarían? Pues las pruebas de detección de droga, desde la modificación del artículo 796, que luego se recoge por la ley 614, que modifica el texto articulado de la ley de tráfico, artículo 12, que en la actualidad es el 14, tiene dos fases. Tiene una primera fase indiciaria, ¿de acuerdo?, mediante la cual, por unos dispositivos, como su propio nombre indica, que son indiciarios, es decir, que informa de la posible presencia de drogas o metabolitos en la saliva de un conductor o conductora, prueba que se hace mínimamente invasiva y en el lugar de los hechos in situ, que era la gran problemática que había antes de esta modificación, que no había la posibilidad de realizar las pruebas in situ, ¿de acuerdo? Pues con unos dispositivos indiciarios que utilizan la técnica del inmunoensayo, tenemos un resultado orientativo sobre la presencia de esta droga o de sus metabolitos en los conductores. Si existe ese positivo indiciario o existen signos de consumo, pasaríamos a la segunda prueba, que sería la prueba evidencial o confirmatoria que dice la ley. Esta segunda fase de las pruebas tiene 3 etapas. La primera sería la obtención de la muestra que se va a analizar, que sería básicamente en un hisopo, se recoge la saliva, que luego se traslada a un tubo de ensayo con o sin líquido conservador. La segunda etapa sería garantizar la cadena de custodia de esa muestra, y la tercera etapa sería, o la tercera fase de la prueba sería el propio análisis de esa muestra en un laboratorio de referencia que, mediante una técnica científica que es la cromatografía con espectrometría de masas, nos arrojaría un resultado, en este caso ya sí que evidencial, de acuerdo, confirmatorio de ese primero indiciario. Perfecto. Has hablado también de sintomatología. Así a simple vista, tú que pares a un conductor y que digas, este va a dar positivo sí o sí en drogas, ¿cuáles serían esos síntomas? Pues va a depender un poco también del tipo de sustancias que esta persona consuma y que nosotros podamos detectar. Por ejemplo, la sustancia más presente en conductores es el cannabis. Cannabis tiene distintas características que son fácilmente detectables, como una de ellas es el olor.
hay conductores que huelen o vehículos que huelen a cannabis, pues es un indicio racional de que esa persona va a dar positivo a cannabis. Restos de consumo en el vehículo. Y luego lo que serían, todo eso serían la forma de hablar o de expresarse de la persona. Todo esto serían signos genéricos de consumo respecto de, por ejemplo, en este caso, cannabis. Y luego estarían los signos específicos que son los que observamos en los ojos del conductor. En este caso, pues podríamos observar una midriasis, ¿de acuerdo? Una dilatación de la pupila anómala, es decir, que no esté justificada por la luminosidad del ambiente, que informaría desde luego de un consumo de sustancias. Y este tipo de pruebas, ahora que está en auge el tema de los patinetes y sobre todo muchos adolescentes o bicicletas, por ejemplo, ¿se podría realizar este tipo de pruebas? En principio tenemos que acudir al anexo de la ley de tráfico que nos dice qué es un vehículo. Toda persona que maneja los mecanismos de dirección de un vehículo es un conductor a los efectos de la ley de seguridad vial. Por lo tanto, el conductor de una bicicleta o de un ciclo, etcétera, es un conductor incorporado al tráfico. Por lo tanto, a cualquiera de ellos, bien porque cometan una infracción de tráfico, bien porque se les pare en un control preventivo, se le pueden realizar las pruebas de alcohol y drogas. ¿Y en este tipo de vehículos cabría la vía penal? En principio, en ningún caso, puesto que aquí sí que tenemos que recurrir al Código Penal, al artículo 379.2, que circunscribe el ilícito penal solamente a dos tipos de conductores, que son los conductores de vehículos a motor y ciclomotores. En este caso, pues conductores de ciclos, patinetes u otros vehículos que no sean vehículo a motor o ciclomotor, pues quedarían exentos de la responsabilidad penal. ¿Y ese tipo de síntomas, sería necesario grabarlos? A ver, necesario no es. Sí que es cierto que Fiscalía en el oficio de 17 de julio del 2019 sí que aborda esta cuestión y sí que nos dice o sí que recoge el fiscal general coordinador de seguridad vial que sí que es posible, ¿de acuerdo? Que está amparado por la norma y que es recomendable incluso que para fijar esos elementos del delito, en lo que se refiere a la persona investigada, ¿de acuerdo? Y a sus signos, en este caso, de posible influencia, pues se pueda proceder a grabar el estado y los signos de consumo, siempre y cuando no se violente ningún derecho fundamental, básicamente que esta grabación se realice en un espacio público. Perfecto. Y has hablado también antes hemos introducido un poquito lo que sería vía administrativa y la vía penal. En el tema del consumo de drogas, ¿cuándo sería vía penal y cuándo sería administrativa? Bueno, pues aquí hay el elemento que marca el paso, que marca la barrera o la frontera entre un ilícito administrativo y el ilícito penal, es el concepto de influencia. Es decir, primero tendríamos la mera presencia, que eso queda constancia de esta presencia de drogas mediante estas pruebas que hemos dicho, la prueba inicial y la prueba evidencial. El segundo paso serían los efectos que podría haber sobre ese conductor, pero todavía no habríamos entrado en lo que es la infracción penal. Para poder dar el paso de la infracción administrativa a la infracción penal, tenemos que tener esa influencia en la conducción, que es el requisito subjetivo que requiere el 3792. Perfecto. Y además de la prueba de detección de drogas, ¿también se podría hacer la de alcohol? O sea, ¿se podrían hacer las dos a la vez? Vamos a ver si lo que queremos, si lo que vamos a denunciar es un ilícito penal del 3792, tanto la prueba de alcoholemia como la prueba de drogas serían las pruebas de un mismo delito. En este caso solo habría un ilícito penal, que sería un delito del 3792, porque, como recoge el Código Penal, castiga la conducción de vehículos a motor o ciclomotor bajo la influencia de alcohol y o drogas. Es decir, todo sería investigación de un mismo delito. Si bien es cierto que cogemos la instrucción S-137 de la Dirección General de Tráfico, que es del año 2015, y ahí sí que se recoge que solo en el caso de que las dos infracciones sean administrativas, se podrá denunciar simultáneamente por las dos infracciones. Es decir, existe la posibilidad de denunciar las dos infracciones siempre y cuando las dos sean administrativas. Es decir, una conducción con presencia de alcohol por encima de las tasas reglamentarias y con presencia de drogas, pero siempre hablando desde el punto de vista administrativo. En el momento que damos el paso de la vía penal, todo tiene que ser tramitado como prueba de ese ilícito penal. Entonces, si no hubiese influencia y sería vía administrativa, sí que se pueden sancionar
las dos, pero si fuera influencia en la vía penal, no cabría porque está todo recogido en el mismo artículo, en el 379.2. Correcto. Hasta mayo del 2015 existía la posibilidad de interpretar, ¿de acuerdo?, que sí que se podía hacer, por ejemplo, una denuncia administrativa por alcoholemia, una denuncia penal por alcoholemia, por ejemplo, por conducir con una tasa superior al tipo objetivo del 3792. Y, a su vez, por ejemplo, si había una presencia de drogas, denunciar esa presencia de drogas administrativamente. Existía la posibilidad. Sin embargo, la instrucción S-137 cierra esa posibilidad y dice que únicamente se podrán abrir 2 expedientes siempre y cuando los 2 sean administrativos. Es decir, si hay una investigación penal, todo es prueba de un mismo ilícito penal, que es conducir bajo la influencia de alcohol y o drogas. Perfecto. Y hablando un poquito de la legislación en el tema de drogas, así como he comentado antes, que ahora pues eso, las tasas de alcohol, si es superior a 0,60, que antes en los códigos penales anteriores no se recogía, pero en el tema de drogas sí que se sigue manteniendo lo que es el mismo hecho, ¿vale? El conducir bajo la influencia. ¿A qué crees que no ha habido ningún tipo de modificación y no se establece el conducir con una tasa determinada de drogas? ¿Por qué podría ser? Tengamos en cuenta que el derecho sancionador es un derecho garantista y, evidentemente, el derecho sancionador penal es todavía más garantista. Tuvieron que pasar muchos años de tener tasas administrativas de alcoholemia para llegar a un tipo objetivo de alcoholemia, concretamente con la modificación del 2007 del Código Penal. En la actualidad, ni siquiera tenemos tasas a nivel administrativo. O sea que plantear la posibilidad de que hayan tasas a nivel penal ahora mismo es impensable, ¿de acuerdo? Si nos lo planteamos desde el punto de vista más básico, es decir, la normativa administrativa, ¿por qué tenemos tasas de alcoholemia en el Reglamento General de Circulación y no tenemos tasas de drogas? Pues tenemos que acudir un poco a las recomendaciones del DRUID, que, como sabemos, es un macroestudio que se realizó en la Unión Europea entre los años 2008 y 2009 y que sirvió de base, ¿de acuerdo?, para homogeneizar las distintas normativas europeas en cuanto a lo que es presencia de alcohol y drogas en conductores se refiere. Una de las recomendaciones que hace el DRUID a los Estados miembros a la hora de regular esta materia es que no regulen tasas de drogas hasta que no exista evidencia científica que avale esas tasas. En la actualidad esa evidencia científica no existe. Entonces, Sí, dime, Carlos. No, sigue. Y es ciertamente complicado que existan con ese aval científico. Básicamente la problemática es doble, los motivos por los cuales es bastante complicado que tengamos esas tasas es doble. A diferencia del alcohol, el alcohol solo tiene un principio activo, que es el etanol. Sin embargo, en drogas tenemos múltiples principios activos, es decir, no tiene nada que ver una benzoilegonina, que es un principio activo del metabolito de la cocaína, por ejemplo, con un THC, con un tetrahidrocannabinol, que es un principio activo del cannabis. No tiene nada que ver, con lo cual tendríamos que establecer tasas diferentes para diferentes principios activos dependiendo de qué tipo de droga estuviéramos hablando. Eso sería un primer problema, es decir, aquí no vale una tasa rasa, como si dijéramos, para todas las sustancias cuando realmente un principio activo no tiene nada que ver con otro principio activo. Eso es un problema. Tendríamos que tener varias tasas para varios principios activos. Y luego tendríamos un segundo problema, que es el alcanzar esa evidencia científica, puesto que estas sustancias son ilegales. Entonces, la posibilidad de realizar estudios de campo, es decir, estudios con personas, ¿de acuerdo?, que se someten a pruebas con estas sustancias para sacar conclusiones científicas, pues complica mucho la posibilidad de que exista ese aval científico respecto de las tasas en concreto de cada una de las sustancias. Entonces, por lo que estás comentando, los distintos test indiciarios que tenemos actualmente para trabajar en la calle, para realizar pruebas, no todos tienen la misma medida. O sea, dependiendo de la marca, pues en uno puede que des positivo y en otro puede que des negativo. Sí, correcto. Vamos a ver. En principio, los dispositivos indiciarios que utilizamos, igual que los laboratorios, tienen cada uno de ellos sus propios puntos de corte.
Estos puntos de corte no son tasas, no son puntos de corte establecidos por la normativa ni por la administración, sino que son los puntos de corte que se exige que el propio fabricante, ¿de acuerdo?, para llegar a un grado de precisión de sus dispositivos por encima del 90%, o en teoría tiene que ser así. Es decir, si un fabricante dice que, porque además esos puntos de corte dependen de cada sustancia, es decir, si un fabricante tiene un punto de corte de 20 nanogramos por mililitro en cannabis, por ejemplo, lo que nos está informando ese fabricante es que su tira reactiva va a dar positivo, en principio, por encima de un 90% de casos sin error, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la concentración de ese principio activo, en este caso el del cannabis, por ejemplo, siempre supere los 20 nanogramos. Imagínate que de la investigación de este laboratorio, de aquí 2 años consiguen una tira reactiva que baje ese nivel de concentración a 15 nanogramos y siga siendo preciso por encima del 90%, pues podría bajar ese fabricante su punto de corte de 20 a 15 nanogramos, por ejemplo. Pero al fin y al cabo son puntos de corte que se exige el propio fabricante, ¿de acuerdo?, para garantizar el buen funcionamiento y la precisión de su dispositivo. Y sí que pueden ser evidentemente diferentes de un laboratorio, de un dispositivo a otro, incluso de un laboratorio a otro. Los laboratorios bajan mucho más porque su técnica es mucho más, evidentemente, mucho más precisa y mucho más, de hecho es una prueba evidencial, está por encima del 99,9% de margen de acierto. Pero también tiene sus propios puntos de corte. Y así, por ejemplo, para una cocaína, un laboratorio puede tener un punto de corte de 10 nanogramos y otro laboratorio de 8, por ejemplo. Son muy parejos, muy similares, pero no son idénticos, ni tienen por qué serlos. Lo suyo a lo mejor sería para más seguridad, ¿no? Para todos, que estuviera unificado esas medidas, porque a lo mejor en tu pueblo te haces la prueba, das negativo, y en el pueblo de al lado das positivo, ¿no? Podría ocurrir. Estos puntos de corte, tanto para el laboratorio como para dispositivos indiciarios, yo no veo mayor problema en que la administración los pueda marcar. ¿De acuerdo? Como una especie de seguridad jurídica, lo que estás comentando, ¿no? Exacto. Por ejemplo, puedes decir, pues para cannabis no se puede utilizar un dispositivo que no tenga un punto de corte superior, o sea, inferior a 20 nanogramos, por ejemplo. Para cocaína, pues 30 nanogramos. Es decir, esa posibilidad existe, pero no serían tasas, ¿eh? No sería para la sanción, sino para el positivo. Vale, perfecto. Y luego sí que cada fabricante tuviera que llegar a esos puntos de corte, evidentemente, para garantizar la precisión de su dispositivo. O sea, serían más unas condiciones técnicas que legales, ese punto de corte. Vale. Para ir terminando, Esteban, por tu experiencia en todos estos años formativos en la materia, ¿crees que hay mucha gente conduciendo al volante, consumiendo drogas? Al margen de la experiencia personal que os puedo comentar, evidentemente, por encima de lo que yo puedo decir están las estadísticas oficiales, ¿no? Básicamente el Druid puso de manifiesto el problema que teníamos en España, concretamente en España, en la Unión Europea en general, pero en España en particular respecto de la presencia de drogas en conductores. Basta citar que España sacó los peores resultados del Druid, concretamente el 17% de los conductores que condujeron durante todo el año por nuestro país lo hicieron con presencia de drogas en su organismo, drogas o alcohol. De esta presencia fue superior la de drogas a la de alcohol, ¿de acuerdo? Es decir, hay más droga que alcohol en los conductores. Eso no quiere decir que el alcohol no siga siendo, que lo es, la sustancia más peligrosa para el tráfico. Pero quizás el dato más significativo es el que proviene del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que nos informa año tras año que aproximadamente entre el 40 y el 43% de los conductores muertos en accidente de tráfico tienen presencia de alcohol o drogas. Es una tasa bastante alta, creo yo. Es muy, muy alta. Exacto. ¿Y crees que la Guardia Civil de Tráfico o policías locales, los que nos encargamos de la vigilancia y control del tráfico, crees que nos faltan medios? Respecto de la alcoholemia, nos encontramos con que, en principio, para la alcoholemia los medios son
ilimitados en el aspecto de que es muy difícil de que una policía local no tenga etilómetros digitales y la posibilidad de tener o de realizar pruebas con etilómetros evidenciales. Y bueno, pues las boquillas al fin y al cabo pues prácticamente son gratuitas, o el coste es mínimo. Nos encontramos con que para realizar las pruebas de detección de drogas evidentemente necesitamos un material y que cuesta dinero y del que tenemos que dar el mejor uso. Sí que es cierto que falta todavía concienciación, sobre todo en determinadas áreas geográficas del territorio nacional. No en todas las comunidades estamos igual o no en todos los municipios estamos igual. Sí que es cierto que falta un poco de concienciación por la parte profesional, que es la primera que tiene que haber, y después, evidentemente, por la parte política, ¿no? Y ayudas, subvenciones a nivel ya supramunicipal para que las distintas localidades o las distintas autonomías tengamos o policías o guardia civil, etcétera, tengan los dispositivos necesarios para realizar las pruebas de detección de drogas que sean necesarias. Sí que es cierto que estamos avanzando, evidentemente, de 8 años o cuando se modifique la ley se modificó realmente, es que la ley administrativa tardó más de 3 años, casi 4 años en modificarse. Tenemos que tener en cuenta que la primera modificación de la ley de tráfico que recoge las pruebas, aunque ya teníamos el 797 de la ley de enjuiciamiento criminal, no es hasta mayo del 2014 cuando se modifica la ley de tráfico. Muy bien. ¿Y crees que se deberían, vistas estas estadísticas tan altas, crees que se deberían endurecer las penas o sanciones? La modificación de la ley 614, la modificación que la ley 614 introdujo en el texto articulado, ya fue un endurecimiento tanto de la propia infracción en sí, de los requisitos de la infracción, puesto que, si recordamos, antes del 2014, el artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial exigía, aparte de presencia, o sea, aparte de haber ingerido o incorporado al organismo drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos, el conducir con efectos. Lo primero que hizo la Ley 614 fue eliminar ese criterio o ese elemento subjetivo de la infracción, que eran los efectos, y ahora mismo se castiga desde el año 2014 la mera presencia de drogas o de sus metabolitos en la saliva del conductor, o en el organismo del conductor. Se endureció la infracción, es decir, se quitó uno de los requisitos, se quedó solo el objetivo y se eliminó el requisito subjetivo, y luego aparte se endureció la sanción, puesto que pasamos sigue siendo una infracción muy grave, pero pasamos de la sanción de 500 euros a la sanción de 1.000 euros. Hay estudios, ¿de acuerdo?, del Ministerio de Sanidad que en el año 2007 ya informaban que para problemáticas como esta, concretamente hablaban de la presencia de drogas en conductores, decían que las administraciones lo que tenían que hacer o los poderes públicos lo que tenían que hacer era endurecer la infracción, endurecer la sanción hasta donde hiciera falta o donde fuera necesario para conseguir el cambio de conducta por parte del destinatario de la norma. Entonces, pues se va a tener que seguir examinando cuáles son las estadísticas, ver si vamos consiguiendo objetivos y si no, evidentemente habrá que cambiar la norma. La instrucción S137 en sí es otro agravamiento. La posibilidad de realizar 2 denuncias y de materializarse 2 expedientes sancionadores por estas conductas ya supuso en el 2015 un agravamiento. Yo pienso que con el tiempo lo deseable o lo lógico es que se vayan concretando determinadas conductas que, por ser las más peligrosas, deben de sancionarse con mayor gravedad. Es decir, en la actualidad hay una tabla rasa y al final un conductor que conduzca con presencia de cannabis se le va a sancionar con, en principio, 1.000 euros y una propuesta de retirada de 6 puntos, y a un conductor que conduzca con cannabis, cocaína y una anfetamina se le va a sancionar exactamente con lo mismo. Yo creo que ese va a ser el siguiente paso, o debería de ser el siguiente paso que diera la normativa. Es decir, no es lo mismo, porque además las estadísticas lo dicen, no es lo mismo conducir con una sustancia activa que con más de una, y sobre todo ese es el alcohol. Ese paso sí que se dio, ¿vale? El alcohol es la droga combinada más peligrosa que hay. Por eso en la instrucción S137 ya abrió la posibilidad de denunciar las 2 infracciones. Y incluso en un futuro, pues a lo mejor sí que podrían establecerse por distinto tipo de drogas. Está claro que conducir con una cocaína o con una sustancia estupefaciente, con una sustancia tipo cocaína o tipo anfetamina, evidentemente es más peligroso que conducir con presencia de cannabis. Todas las conductas son peligrosas, pero todas no son igualmente peligrosas. Entonces, a lo mejor sí que puede llegar esa graduación a nivel legal, más que tasas, por ejemplo.
Pues nada, estaremos a la espera a ver cómo evoluciona. Antes de finalizar, un pequeño caso práctico. Estás en un control de alcohol, pasa el conductor, le das en principio parece que no tenga influencia y demás, te da y 0,70. Y aparte huele a marihuana, que has dicho que huele mucho. ¿Cómo procederíamos en base a lo que has dicho anteriormente? Pues en principio, hasta la instrucción S-137 nos podíamos haber planteado la posibilidad de ese 0,70 haberlo tramitado por un delito contra la seguridad vial, ¿de acuerdo? Y haber tramitado la presencia de cannabis, ¿de acuerdo? Por infracción administrativa. Yo entiendo que de la lectura literal de la instrucción S-137 eso a fecha de hoy no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entiendo. Entonces yo todo lo remitiría a la vía penal. ¿De acuerdo? Y todo sería una investigación de un delito que subsume, porque esa influencia que nosotros podemos estar, bueno, claro, lo que pasa es que me estás planteando el supuesto de un criterio, de un supuesto de alcoholemia de tipo objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como es un tipo objetivo y se perfecciona ya solamente con el tipo objetivo de la alcoholemia, cabría la posibilidad de tramitar una infracción administrativa por la presencia de drogas, siendo que no va a ser la influencia queda cerrada ya con la presencia se podría plantear un non bis in idem en base sobre todo a lo que establece el S-137, la instrucción S-137. Entonces, yo personalmente le tramitaría todo como en el mismo atestado como una prueba más de la conducción con influencia. Exacto, es que esta es una pregunta que estuvimos comentando y siempre genera ese debate. Yo sé que en el curso que hicimos genera esta duda, siempre genera debate. Y nada, Esteban, ¿tienes algo más que añadir a nuestros oyentes? ¿Algún comentario más? No, en principio, pues daros las gracias por la invitación, daros las gracias por la posibilidad que dais en todas las materias, no solo en esta, ¿no? De ampliar conocimientos a los compañeros y de facilitar nuestra labor en el día a día. Y nada, pues no, ofrecerme tanto a ITEPOL como al resto de compañeros para cualquier cosa que necesiten, sin problema. Pues nada, Esteban, muchas gracias por tus conocimientos y un saludo de ITEPOL. Gracias a vosotros, un saludo. Chao. Podcast ITEPOL.